Ya, muchachos. Bienvenido entonces, vamos a dar inicio al curso de construcción hidráulica. Bueno, ustedes ya me conocen de los otros cursos, ¿cierto? Ya, así que me voy a saltar la primera parte de presentación. Con respecto a las evaluaciones, para que estén al tanto, ¿cierto? Esta asignatura se aprueba como todas las asignaturas que he dicto con nota 4, con exigencia un 60%, ¿ya? Es lo que estoy solicitando ahora. El curso va a hacer dos pruebas escritas, ¿cierto? De 35% cada una, ¿ya? Lo cual va a ser un 70% del total de la nota y un 30% de un trabajo investigativo, ¿ya? Un trabajo investigativo de temas que les voy a dar en su momento y les voy a explicar en qué consiste el trabajo. El examen, en caso de que se fuera a examen en la asignatura, va a considerar un 40% de la nota total, ¿ya? O sea, si les da, ojalá que no, pero si les diese promedio rojo, eso va a ser un 60% esa nota, y el examen va a ponderar con un 40%. ¿Ya? Es un examen acumulativo en la materia de todo el semestre. ¿Ya? Y con eso se califica la nota final. ¿Está claro eso de los porcentajes? Sí, profe. Sí, profe. Súper. En cuanto a las clases, vimos el partido la semana pasada, ¿cierto? Pero vamos a partir hoy 26, el próximo viernes feriado. La próxima semana, ¿desde cuándo no tienen actividad ustedes? ¿El día jueves tiene actividad? Yo no sabría decirle, profe. Yo tampoco no No le han sabía que dicho no nada. había actividad. Ya. Pero el día viernes es feriado, ¿cierto? Viernes Santo. Sobre todo que somos universidad católica, con mayor razón. Por eso les preguntaba si es que la semana van a haber actividades, porque me imaginé que tal vez no. Por el tema de- Sí, creo que no, profe, porque estoy en otros ramos que se hace el miércoles y me dijeron que nos veíamos en 2 semanas más. Entonces va a ser quizás toda la semana mía. Va a estar, ¿cuánto sé yo? Va a ser feriado, por así decirlo. Mm. Ya, le dimos el Pero, anuncio. ¿por qué? ¿Que adelantáramos la clase que perdimos, profe? No, 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 no. Es por los otros cursos, por hidráulica. Estaba pensando que el miércoles tuve que suspenderla porque tuve una reunión, entonces me atraso bien si es que fuese la semana libre. Bueno, el lunes voy a realizar la consulta. Bueno, pero el viernes sí o sí es feriado, así que nos veríamos ya de vuelta el viernes 9 y el viernes 7 de mayo tendríamos la primera prueba, que respecto a todo lo que es módulo 1, que es el proyecto de ingeniería sanitaria, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, ¿ya? Y tenemos otro feriado que es el 21 de mayo, así que por lo tanto vamos a tener 6 clases para la prueba 2, del módulo 2, que va a ser diseño y construcción de embalse, ¿ya? Que va a ser el 2 de julio. Y el 9 de julio sería el examen, porque recordemos que el 14 de julio, que cae día jueves, tiene que estar puesto en los promedios, ¿ya? Así que eso. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? No, profe. Ya. No, profe. Las reglas del curso, chiquillo, me llevé lamentablemente muy mala experiencia el año pasado con respecto a esto de hacer las pruebas online. Por lo tanto, el tema de la copia, bueno, ya lo sabrán, ya soy súper exigente, entonces, en el sentido de que no permito copia. Entonces, cuando hay copia, yo pongo un 1 a todos los involucrados, tanto el que sopla como el que copió, ¿ya? Porque no me voy a desgastar en el proceso de, de preguntar o de averiguar quién copió, quién sopló, la verdad no me interesa. Así que eso, lo pongo como antecedente para que ojalá no tengamos problemas con eso. Eh, en caso de alguna inasistencia, que eso también es importante, va a ser calificado en alguna de esas pruebas con nota 1, ¿ya? Sea la que sea, a la que falte, una de las dos pruebas.
o si no entrega el trabajo, por ejemplo. La única posibilidad, digamos, de que sea reevaluado, en caso de que no haya asistido, es que presente licencia médica, ¿ya? Dentro de los plazos establecidos en el reglamento del estudiante. Si no presenta licencia médica, va a ser evaluado con la nota 1 y se le va a calcular el promedio con eso, ¿ya? Y si tiene, y se diría examen, o en el caso que le diese promedio bajo 4, obviamente si le da sobre 4 va a aprobar la asignatura igual con ese 1, y si le da bajo 4 se va a examen, o sea, todo normal, es como que hubiese rendido la prueba y no hubiese contestado nada, ¿ya? Sin embargo, si tiene dos inasistencias sin justificar, inmediatamente va a reprobar la asignatura, porque como son 4 evaluaciones, son 2 evaluaciones, perdón, 3 evaluaciones en estricto rigor con el trabajo, 2 inasistencias prácticamente como que no rindiese la asignatura, ¿ya? Que se acordará Felipe que el semestre pasado yo tuve problemas con un alumno por esa situación, ¿ya? No me rindió ninguna de las evaluaciones y finalmente lo tuve que reprobar en hidráulica. Así que eso, ¿ya? Para que estén en conocimiento desde ya. A ver, con respecto a los módulos, como les comenté anteriormente, vamos a partir con el módulo 1, que es proyecto de ingeniería sanitaria, ¿ya? Y con él vamos a partir analizando en qué consiste un proyecto de ingeniería sanitaria, ¿ya? Particularmente nosotros vamos a ver un proyecto de alcantarillado público, colectivo, ¿ya? De 430 familias. Vamos a analizar el proyecto desde su gestión, desde que se gesta, perdón, hasta el proceso final de aprobación y listo para construcción, ¿ya? El proyecto, de hecho, efectivamente nosotros vamos a un proyecto real. Un proyecto que nosotros venimos gestando del año 2015 y que se va a empezar a construir ahora como en 2 meses. ¿Ya? Recién el día miércoles nosotros hicimos pública la adjudicación. Y este proyecto se lo adjudicó una empresa bien grandota que se llama Claro Vicuña Valenzuela. Me imagino que han escuchado de ella alguna vez o no, pero es una empresa de Concepción, o sea, del sur en realidad, no de Concepción, es una empresa del sur y es bien grande, hace camino, hace alcantarillado, o sea, hace proyectos más o menos cototo, ¿ya? Por ende, va a ser bien beneficioso para ustedes porque van a aprender a conocer, ¿cierto?, en qué consiste un proyecto de esta envergadura, un proyecto de agua servida que va a beneficiar a 430 familias, un proyecto colectivo y particularmente este proyecto lo interesante es que no funciona con una planta de tratamiento de agua servida en sí, sino que va a enviar toda el agua servida, ¿cierto?, que recolecta de las casas hacia la red de recolección urbana, en este caso la red de recolección de San Clemente, que está a cargo obviamente, como todos los proyectos, perdón, como todos los servicios sanitarios de la séptima región, está a cargo de la empresa Nuevo Sur. ¿Bien? Por ende, la gente le va a pagar el servicio a Nuevo Sur. A diferencia de un proyecto rural, como en este caso, que es el que vamos a ver, ¿cierto? A diferencia de un proyecto rural que generalmente, por el hecho de que está lejos de las ciudades, ¿cierto? Traen una planta de tratamiento. Trabajan con su propia planta de tratamiento, hay distintos tipos de planta de tratamiento. Y tiene que ser operada por la misma gente del sector. En este caso, para tener un sistema de alcantarillado, ¿cierto? Necesitan tener agua. Por lo tanto, el agua que le otorga digamos, el APR, que es el agua potable rural, ¿cierto? Que es un comité que tiene presidente, secretario y que es gente del mismo sector. Ellos son los que administran el sistema de agua potable, por ende pasan a administrar también el de alcantarillado, ¿ya? Pero en este caso particular, que el proyecto que vamos a ver es el proyecto de alcantarillado Mariposas Quebrada de Agua, queda en administración de la empresa Nuevo Sur porque se va a conectar mediante una posibilidad que entrega la Ley de Servicios Sanitarios, mediante el artículo 52 bis, y que vamos a hablar más adelante de qué se trata, permite conectarse a hacer un negocio, digamos, con la empresa sanitaria, y la empresa sanitaria puede otorgar el servicio mediante la cancelación de un convenio.
Dicho convenio obviamente tiene un precio millonario, como 820 millones creo que costó solamente el hecho de conectarse el servicio de alcantarillado a la red sanitaria de Nuevo Sur, y además de que mensualmente les va a cobrar, ¿cierto? Un valor, un valor, ¿cierto? A los beneficiarios, ¿ya? Una cierta cantidad de plata por el uso, igual como pagamos nosotros en el sector urbano. Entonces, vamos a ver que un proyecto sanitario también tiene un ciclo de vida, ¿cierto? Que en este rigor no es un ciclo, siempre digo que voy a cambiar eso y se me olvida. No es un ciclo, porque no es que parta en un punto y vuelva al mismo, sino que es más bien una curva de vida, ¿ya? Los proyectos, en este caso siempre, todo lo que ustedes vean en el futuro, todos los proyectos parten siempre de una necesidad, ¿ya? Todo parte de una necesidad. Y en este momento es cuando se genera la oferta, o sea, perdón, la demanda, ¿cierto? El hecho de que ustedes necesiten comer, necesiten moverse de un punto a otro, el hecho de que necesiten tomar agua, ¿cierto? Todo eso es una demanda basada en una necesidad, ¿ya? Por lo tanto, para suplir esa demanda es que hay gente que tiene la posibilidad de generar una oferta. En este caso, la oferta está otorgada por un servicio sanitario, ¿cierto? Que va a ser administrado por alguien, en este caso por Nuevo Sur, ¿ya? Ojo que aquí estamos hablando nosotros, cuando le hablo de esta oferta y de la administración del sistema, estamos hablando de un sistema ya que está en funcionamiento, ¿cierto? Aquí todavía no me estoy dando un salto desde la necesidad hasta la operación, pero hay todo un proceso entre medio que es lo que vamos a ver nosotros, que tiene que ver con tener primero un proyecto, o un anteproyecto, mejor dicho, ¿cierto? Un anteproyecto de ingeniería, luego pasar a la etapa de proyecto, que vamos a hacer la diferencia, y les voy a mostrar en qué consiste un anteproyecto y un proyecto, ¿cierto? Un diseño de ingeniería, luego pasar por las aprobaciones correspondientes de los organismos, porque obviamente un proyecto así es algo muy caro. O sea, estamos hablando de que este proyecto sanitario particularmente costó al Estado 6.000 millones de pesos para su ejecución. Por ende, para que el Estado me pueda, hablo yo como mandante, como municipalidad, para que el Estado me pueda otorgar esa cantidad de plata, necesito aprobar, que pase por aprobaciones, ¿cierto? Y en este caso las aprobaciones vienen de parte de organismos, tanto técnicos como administrativos. O sea, parte primero por aprobaciones como está a un costado de los caminos, ¿cierto? En los sectores rurales, caminos pavimentados, que son de ilusión de vialidad, necesita aprobación de vialidad, de que el proyecto cumple con las normativas de ellos. Parte por aprobaciones de los canalistas, porque me encuentro con mucho canal, ¿cierto? Donde va a estar emplazado el proyecto. Recuerden que este es un proyecto sanitario, un proyecto de colectores de agua servida, cámaras de agua servida, plantas de agua servida. Por lo tanto, va a interferir a muchos particulares, ¿cierto? Vialidad, canalistas, en el caso que fuera urbano sería Servio el que maneja los caminos, ¿cierto? Y luego, cuando tengo las aprobaciones de todo, esa parte técnica, ¿cierto? Lo envío al Ministerio de Desarrollo Social, el MIDESO. Y el MIDESO, el trabajo que hace es hacer la evaluación, digamos, del beneficio que genera el proyecto a la comunidad. O sea que tengo una rentabilidad social del proyecto. Porque obviamente un proyecto de este tipo, donde el Estado invierte, no le conviene al Estado que yo invierta dinero, por ejemplo, no sé, es muy distinto hacer un proyecto sanitario público para gente de los sectores de Mariposa que era agua, que están cierto al norte de San Clemente, como hacerlo, por ejemplo, no sé, a gente que tenga otro estatus social y que ocupe esos lugares como veraneo. No sé, que lo hiciera, por ejemplo, a gente en el lago Caburga, por ejemplo. No sé si me entienden la diferencia. Por lo tanto, yo tengo que asegurar que este proyecto está generando una rentabilidad social, ¿cierto? Y que esté enfocado a personas que no tienen otra posibilidad
de poder excretar sus aguas servidas, ¿cierto?, de una manera adecuada. O sea, en este caso tengo que verificar que estas personas tienen o pozonero, ¿cierto?, o tienen, alcantarillados particulares. Al tener alcantarillados particulares tienen que llevar camiones limpiafosa, y obviamente también se genera un problema para ellos porque no tienen los recursos para poder llevar un camión que le cuesta 300, 400 mil pesos, ¿cierto?, a limpiar a sacar las aguas servidas de su sistema. Entonces, tengo que demostrarle, como les digo, al Estado de que efectivamente la inversión está realizándose para gente que tenga vulneraciones, gente de campo, qué sé yo. Y con eso justifico el proyecto y ellos le dicen al Estado, el Ministerio de Desarrollo Social le dice al Estado, a través del gobierno regional, que efectivamente el proyecto cumple con los requisitos para poder ser financiado. Y pasa por votación de los CORE, ¿ya? Que me imagino que ustedes, como ya votan, habrán votado en la última elección donde se votaban los CORE. Y esos son los CORE, ¿ya?, los coordinadores regionales. Ellos manejan la billetera del Estado a nivel regional. Por lo tanto, todo proyecto que va a ser financiado por el Estado tiene que pasar por aprobación de ellos. Ellos dicen si se financia o no. Y si es que se financia, finalmente llegan los recursos a la municipalidad y ahí recién la municipalidad puede empezar a construir, ¿ya? Este sistema, proceso que yo le acabo de explicar, es cuando son proyectos grandotes, ¿ya?, y que pasan por el Fondo Nacional de Inversión, el FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿ya?, para el caso de estos proyectos. Hay otros proyectos más chiquititos, de cientos de millones, que pueden postular a otros fondos. Pueden postular a otros fondos y ser financiado por otras vías, digamos, y que no tienen que pasar por este proceso tan tedioso como se lo acabo de explicar. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, chiquillos, con eso. Proyecto No, profe. al presentarse, lo tiene que presentar alguna, por ejemplo, como funciona con el tema de la X, que como que reúne un cierto número de personas que necesita cierto proyecto y ese proyecto ellos lo presentan en el Servio. Acá es algo similar. Claro, porque piensen que este es lo que vamos a ver nosotros es un proyecto de alcantarillado público. Como es público, obviamente, para que sea rentable, yo tengo que generar una cierta demanda que sea suficiente para justificar el proyecto, porque estamos hablando de un proyecto de miles de millones de pesos. Entonces, no es tanto como que tenga que reunirlos, ¿ya? O sea, yo analizo un sector completo y la idea, si yo digo, mira, voy a ver la posibilidad de instalar un sistema de alcantarillado para esta gente, en este caso la gente de Mariposa o de Quebrada de Agua, que particularmente este proyecto ahora va a ser para los dos sectores y después vamos a explicar por qué. Yo analizo el sector completo, ¿ya? Y a medida que voy desarrollando el proyecto, me voy dando cuenta quién puede o no puede ser incorporado en el sistema, ¿ya? Y ahí se va reduciendo. Pero lógicamente, estamos hablando de que van a ser cientos de familias las beneficiadas. O sea, particularmente en Mariposas piensen que deben haber, no sé, este número lo voy a inventar, pero deben haber 1.500 familias, ya 1.500 casas, de las cuales 900 casas están conectadas al agua potable. Entonces, lo mínimo que uno analiza es toda la gente que está conectada al agua potable, porque para que haya agua servida, lógicamente tiene que haber agua potable primero, ¿cierto? Analizo toda la gente que está conectada al agua potable y de ahí empiezo a descartar quiénes pueden y quiénes no pueden participar del proyecto. Y hay distintas formas de descartar, ¿ya? Descartar, ahora, entiendan que no es un tema de tincar el proyectista, decir quién participa y quién no. O sea, hay ciertos argumentos técnicos para considerarlo o no. Por ejemplo, supongamos que yo tengo densificado y centralizado todo el proyecto en un punto y resulta que hay una casa que tiene agua potable que se quiere conectar, pero que está a 3 kilómetros de distancia de toda esa gente donde estoy considerando mi proyecto.
Entonces ahí tú tienes que considerar que vas a aumentar la inversión, ¿cierto? De 3 kilómetros de instalación de red de agua servida, de colectores, de cámaras, por una sola casa. Entonces inmediatamente a ti te da una justificación para decir lamentablemente no puede ser considerado. Porque me aumenta la inversión y también hay parámetros para medir esa inversión. O sea, para yo poder presentar un proyecto de este tipo, yo divido la inversión total por el número de beneficiarios, que son casas, ¿cierto? Un beneficiario es una casa, y no puedo superar las 165 UF por beneficiario. O sea, la inversión máxima que entrega el Estado de 165 UF por beneficiario. Creo que ese número ahora cambió. Creo que un poco más grande. ¿Ya? Pero no tengo claro cuánto, pero hace un par de años atrás, cuando nosotros postulamos este proyecto de aprobación, eran 165 UF por beneficiario. ¿Ya? Por ende, si conecto a esta persona a 3 kilómetros que está más lejos, ¿cierto? Voy a aumentar el número del aporte por beneficiario y puedo sobrepasar esos 165 y me genera inmediatamente que no sea beneficioso y que no voy a poder financiarlo, ¿cierto? O no me lo van a poder aprobar, mejor dicho, porque no está dentro de los valores que maneja en este caso el Estado. Entonces, ahí se me genera uno de los problemas para no considerar a un beneficiario. Hay otro tema técnico también que tiene que ver con las cotas. Un proyecto de alcantarillado, a diferencia del de agua potable, que se maneja a presión, ¿cierto? Por lo tanto, puede subir, bajar, no importa cómo sea el diseño de la red, por presión el agua se va a seguir moviendo. Pero la diferencia es que acá el colector, el agua no va a presión. El agua escurre gravitacional, el colector funciona como que fuera un río, ¿cierto? O un canal. Va a superficie libre dentro del tubo. Ocupa, no sé, un porcentaje del tubo, la mitad, qué sé yo. Por lo tanto, en contacto con la atmósfera. Entonces, escurre sin presión, ¿cierto? A presión relativa, cero. Por lo tanto, la única forma de que el agua siga escurriendo, siga viajando, es mediante la gravedad. El tubo siempre tiene que ir bajando. Por ende, si yo tengo una casa que está a una cota menor, ¿cierto? De donde está el colector, yo no voy a poder conectar la casa al colector. E inmediatamente también queda fuera de proyecto. Así es como uno va tomando ciertas decisiones y ahí el proyecto se reduce. En este caso, como les comentaba, desconozco el número total de familias que viven en el sector de Mariposa, pero son 890, digamos 900 que tienen agua potable. Y de esas 900, solamente 296 van a tener alcantarillado. ¿Ya? Inicialmente, porque obviamente después también se pueden conectar. No sé si hay alguna duda. No, profe. Entonces, como les comentaba, todo, ¿cierto?, parte siempre de una necesidad. En este caso, este proyecto va a partir de la necesidad de la gente de poder tener un alcantarillado donde sea bien tratado el tema del agua servida, porque todas las casas en los sectores rurales o tienen pozo negro, ¿cierto?, que le llaman, o tienen planta de tratamiento propia, o tienen sistema de drenes. Pero todo eso implica problemas tanto para la gente como para la misma, como para el mismo sistema, porque la gente tiene que preocuparse de la mantención de su sistema, de llevar camión limpiafosa, qué sé yo, y también por otro lado está contaminando, porque a pesar de que el agua, en teoría, debiese tener un cierto tratamiento, ¿cierto? Debiese tener cloración, la gente generalmente no lo hace. ¿Ya? Los sectores rurales no hacen la cloración de las aguas servidas, por lo tanto, finalmente, toda esa agua servida contamina los subsuelos, ¿ya? Y por otro lado, el hecho de ya tener un alcantarillado público también genera un beneficio para el mismo Estado, porque está mejorando la calidad de vida de las personas.
las personas también se ven que mejora su calidad de vida y mejora la plusvalía de sus casas, ¿cierto? Sus terrenos. Un terreno rural con alcantarillado público cambia harto. O sea, yo he visto cómo ha sido el avance del sector de Mariposa y cómo han variado los montos de los terrenos. Le han puesto camino, le han puesto vereda, tienen agua potable, ahora van a tener alcantarillado. Créanme que ahora ya prácticamente se está transformando en ser parte como del sector urbano. Además que está súper cerca el sector urbano de San Clemente. Por ende, es un mejoramiento que va más allá del hecho de que ellos van a tirar la cadena y se van a olvidar del agua servida, como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Después pagamos la cuenta. Va a generar un beneficio grandote para la comunidad en general, ¿ya? De esta necesidad que yo analizo, tengo que medir los recursos, ¿ya? ¿De qué dispongo? ¿Cómo está esto? Generalmente el recurso más importante es el recurso geográfico, es qué es lo que tengo disponible en cuanto a la topografía, porque como les digo, la topografía para los temas de alcantarillado es una de las cosas más relevantes, más importantes. Es la que finalmente me va a medir o me va a decir cómo debe ser desarrollado el proyecto de alcantarillado, a qué profundidad tienen que estar los colectores, por ejemplo, ¿ya? Porque obviamente, dependiendo de la topografía de todas las casas, yo voy a saber, como es gravitacional, insisto, si es el gran problema de estos proyectos que son gravitacionales, y por lo tanto el colector siempre tiene que irse profundizando, ¿cierto? Eso implica que al tener que profundizar, si yo bajo el proyecto, voy profundizándome cada vez más, 1 metro de profundización de un proyecto, ¿cierto? O sea, por ejemplo, que los tubos pasen inicialmente en vez de 1 metro, 1,5 metros, significa que a medida que voy caminando por mi proyecto aguas abajo, por donde va viajando el agua servida, cada vez se va a ir profundizando más, ¿cierto? Medio metro más. Entonces eso implica movimiento de tierra, implica varias cosas, y que van a encarecer el proyecto. Por eso es súper relevante el estudio de la topografía, porque me va a decir cómo debo emplazar el sistema, ¿ya? Cuando ya conozco mis recursos, lo que tengo disponible, porque obviamente también tengo que analizar otros factores, ¿a quién voy a intervenir? Tengo Verma para poder instalar un proyecto público porque no puedo pasar por terrenos privados. Es público. Tengo Verma para trabajar. Voy a tener que romper carretera, camino, ¿cierto? Voy a tener que romper pavimento para poder instalar el sistema, porque ya también estamos hablando de otros números, ¿cierto? La gente, ¿cuánta gente tengo para poder participar del proyecto? O sea, yo, si tengo un sector rural donde hay 10 personas, 10 familias, hacer un proyecto de alcantarillado se vuelve un poquito absurdo, ¿cierto? Porque no van a poder costear, y que lo vamos a ver más adelante, no van a poder costear el valor de la administración del sistema. Porque administrarlo, una cosa es la inversión que la va a hacer el Estado, pero una vez esto empieza a funcionar, ¿cierto? Mes a mes hay que pagar una cuenta por operar el sistema, ¿cierto? Por la administración y la operación del sistema, y la mantención. Entonces la operación, ¿de qué requiere? Requiere de cloro, requiere de que se declore después el agua, ¿cierto? Requiere de energía eléctrica, porque tanto la planta de tratamiento como las plantas elevadoras de aguas servidas, que también las vamos a ver más adelante, requieren de bombas. Por lo tanto, requiere de electricidad. Entonces, vamos a ir viendo todo eso más adelante respecto a cuáles son los montos asociados también a la operación del sistema. Entonces, si yo tengo estas 10 familias que son las que van a operar el sistema, ¿cierto? Para poder tratar sus aguas servidas, estamos hablando que los costos de operación, los consumos energéticos son grandotes, por lo tanto estamos hablando de que van a tener, no sé, una cuenta de 100.000 pesos por familia al mes, lo cual lógicamente lo hace inviable, ¿bien? Por otro lado, eso siempre y cuando hay que superar el hecho de que el Estado encuentre que sea beneficioso un proyecto de alcantarillado para 10 familias. Entonces ahí es donde yo mido los recursos. Yo digo, necesito tener recursos técnicos y recursos también de la cantidad de familias que podrían, entre comillas, ser beneficiarios de este tipo de proyectos, ¿ya?
Si tengo la necesidad, existe el problema y tengo los recursos, yo parto ahí con mi estudio. Yo estudio la posibilidad de emplazar un proyecto de alcantarillado, estudio el sector donde lo voy a emplazar, ¿cierto? Y analizo quién puede y quién no puede participar del sistema. ¿Ya? Y hago una evaluación. Porque obviamente, como en todas las cosas, no sé si ustedes conocen ya o han escuchado el concepto de un anteproyecto, pero un anteproyecto de ingeniería lo que hace es que hace un estudio básico de las alternativas para satisfacer el problema. En este caso, yo necesito hacer un proyecto de alcantarillado y tengo alternativas, ¿cierto? Tengo distintas plantas de tratamiento, distintos modelos, distintos funcionamientos, ¿cierto? Planta de tratamiento de lodo activados, planta de tratamiento de lombrifiltro, planta de tratamiento por biodiscos, de lechos móviles. Hay distintas plantas y que tienen una inversión, un costo para construirlas distinto. Y después cuando estoy operando el sistema, también tiene un costo de operación distinto. Ocupan más o menos energía, ocupan más o menos cloro. En el caso de la planta de tratamiento del lombrifiltro, utiliza lombrices para descomponer la carga orgánica del agua servida. Se comen la carga orgánica ella, ¿ya? Se comen la comida, se comen los desechos, y con eso descontaminan el agua. Entonces, en el anteproyecto de ingeniería, yo presento las alternativas y las evalúo con números, ¿ya? Y que llego a una conclusión de cuánto es el valor actualizado de costo, que se llama el VAC, que lo vamos a ver también, obviamente, y voy a ver cuál de esas alternativas es la más barata. Y al ver cuál de esas tres alternativas es la más barata, obviamente, las tres satisfacen la misma necesidad, ¿ya? Las tres satisfacen la necesidad de a la gente, a la misma cantidad de gente. Todas las alternativas se evalúan para satisfacer a la misma cantidad de gente. O sea, si estoy analizando un proyecto para esas 100 familias, o esas 200 familias, todas las alternativas de solución tienen que ser para la misma cantidad de familias, sino obviamente no son comparables las alternativas. No puedo presentar una alternativa que mira, esta alternativa me satisface la necesidad de estas 100 personas y esta otra alternativa de 500 personas. Porque obviamente yo estoy buscando cuál es la más barata. Lógicamente la de 100 personas va a ser más barata, ¿cierto? No sé si se entiende lo que les trato de explicar ahí. Por lo tanto, llegando a esa alternativa a ese análisis de alternativa, que es la conclusión del anteproyecto de ingeniería, la más barata es la más rentable para el Estado. Por lo tanto, esa es la elegida para entrar a la etapa de proyecto o diseño de ingeniería, donde en esa etapa se realiza toda la documentación, todos los planos, toda la especificación técnica, se hacen todas las cubicaciones, todo al detalle para llegar y en el futuro, cuando tenga una empresa contratista, ¿cierto?, que vaya a construir este proyecto, yo le entrego la carpeta y le digo, esto es lo que tiene que hacer. Y ellos con esa planimetría, esa especificación técnica, ellos puedan construir el proyecto. O sea, ese es el nivel de detalle, por eso se llama ingeniería de detalle. Le dice específicamente en un plano qué es lo que tiene que hacer el constructor. Y el constructor lo debe construir como dicen los planos, ¿ya? Que esa es la etapa de ejecución. Y es la última etapa que vamos a ver, ¿cierto?, en este ciclo de vida del proyecto sanitario. Todos los proyectos funcionan igual, ¿ya? Digamos, cuando el mandante es la municipalidad, y son proyectos de este tipo. Agua servida, agua potable, no sé qué otro tipo de proyectos colectivos pueden haber, pero todos funcionan de la misma manera. ¿Dudas con respecto a eso, chicos? No, profe, ninguna. No, profe. Ya, ¿les queda claro? O sea, es bien interesante porque la idea aquí es que ustedes me vayan preguntando harto, porque esto es ya, nos salimos del tema técnico, digamos, de estudiar una carrera, ¿cierto? Esto ya es trabajo en su máxima expresión. O sea, si ustedes alguna vez trabajan, o sea, a ver, esto les va a servir si ustedes en su vida profesional, porque ustedes más de alguna vez van a participar de licitaciones.
Entonces ustedes con esto van a entender cómo se gesta un proyecto hasta cómo llega a su etapa última, ¿cierto? Donde se va a ejecutar. Y esa curva de vida de este tipo de proyectos es la que quiero que ustedes entiendan, desde el inicio hasta la ejecución, ¿ya? Para que vean cómo funciona esto. O sea, nosotros vamos a hablar de un proyecto real, ¿ya? De una situación real, un proyecto real que se va a ejecutar ahora, y por lo tanto van a conocer cosas que no sé si en alguna otra asignatura le han dado la posibilidad de conocer, cómo funciona el sistema público, cómo se entrelazan organismos como Vialidad, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno Regional, con una municipalidad para satisfacer, o beneficiar, mejor dicho, a familias de sectores rurales, ¿ya? Entonces esa es como la idea de este primer módulo. Vamos a pasar por aspectos técnicos. Igual, lógicamente, su mayoría en el curso es de analizar aspectos técnicos, pero la idea es que entiendan cómo funciona esto, cómo funciona el servicio público, ¿ya? Y en este caso, abarca obviamente a proyectos. ¿Y cómo nació esto? ¿Y por qué se demora tanto? Porque esto partió, como les digo, el año 2015, 2014. O sea, llevamos 6, 7 años que este proyecto se estaba gestando, se estaba desarrollando, y ahora recién va a empezar la ejecución dentro de 2 meses más, ¿ya? En la etapa de estudio vamos a ver que particularmente este proyecto consideró una etapa de catastro de ingeniería, porque lamentablemente estos alcantarillados se estuvieron, se ejecutaron hace años atrás, por ahí por el año 2010. Y resulta que hubo muchos problemas porque la empresa que estaba ejecutando en ese momento acusó que el diseño de ingeniería estaba malo. Y finalmente la empresa se tiró a quiebra, dejó el proyecto tirado, lo que había ejecutado, y se fue, ¿ya? Por lo tanto, se hizo un catastro de ingeniería, que ustedes ya conocerán la palabra, ¿cierto? Lo habrán escuchado. El catastro de ingeniería lo que permite es evaluar en qué estado quedó lo que se ejecutó. Ahora, no tan solo para utilizarlo, digamos, en una demanda, que efectivamente se hizo una demanda contra la empresa, y justificar la municipalidad de que la municipalidad actuó bien, la empresa actuó mal e hizo toda la pega mal. Se hizo porque la idea era tratar de reutilizar algo de lo que ejecutaron, porque efectivamente ese proyecto se ejecutó en un 95%. O sea, lo dejaron botado al último, ¿ya? Cuando se le acabó la plata, la empresa se fue, pero ya había cobrado como el 95% de los estados de pago. La idea era reutilizar algo de lo que hayan ejecutado. Finalmente, el resultado del catastro de ingeniería no fue muy beneficioso porque se determinó de que la empresa ejecutó como un 60 y algo de las 65, 60 y algo por ciento de las obras y cobró un 90 y algo. O sea, hubo pago en verde. Hubo pagos que no debieron haberse realizado por obras que no se ejecutaron. Entonces ahí obviamente salpicó para estos lados el resultado de ese catastro de ingeniería. Y por otro lado, se determinó de que de ese 95% ejecutado, o sea, de ese supuestamente ejecutado, donde 60 y algo había sido ejecutado, de ese 60 y algo por ciento de ejecución, el 92, 93% estaba malo. ¿Qué quiere decir malo? Quiere decir que las tuberías, ¿cierto? Los colectores de agua servida, las cámaras de agua servida, no cumplían con la normativa vigente. Porque obviamente para instalar colectores y para instalar cámaras, ¿cierto? de agua servida, es necesario que éstas cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, el requisito más importante, ¿cuál creen ustedes que es el requisito más importante en un sistema de alcantarillado? La permeabilidad, la impermeabilidad. La impermeabilidad, ¿cierto? Tanto para que el agua servida no filtre al subsuelo y lo contamine, como que el agua lluvia no se infiltre hacia los colectores, porque obviamente mi diseño, mi proyecto, ¿cierto? Mi planta de tratamiento de agua servida está calculada con un cierto caudal de llegada. Y la planta va a tener que tratar ese caudal de aguas servidas que está llegando. Y para eso fue diseñada y construida. Pero si le incorporo agua lluvia o agua de napa,
por infiltración hacia el colector, ¿cierto? Va a llegar un mayor caudal de agua a la planta. Y la planta no va a poder, o va a estar muy colapsada, tratando toda esa cantidad de agua. ¿Me siguen? Entonces, efectivamente, como bien dice Felipe, el proyecto debe, los colectores, todo en realidad, las plantas elevadoras, todo, las cámaras, deben considerar, entre otras cosas técnicas, la impermeabilidad. Entonces, todas esas pruebas se hicieron en este sistema. Y, y del 100% de lo que se analizó, el 92% estaba malo. Por distintas razones. Que las vamos a ver ahora, nosotros vamos a partir viendo el catastro de ingeniería. ¿Ya? Por lo tanto, la conclusión del catastro de ingeniería es que nada se podía reutilizar. Por lo tanto, el proyecto que se fuese a ejecutar, ¿cierto?, tenía que ser completamente nuevo. Sacando lo construido e instalando nuevamente todas las partes de este sistema, todos los tubos, todas las cámaras. Comprenderán que eso deja en entredicho y deja muy mal parado a todos, ¿cierto? A los que hicieron el diseño, a la municipalidad que administró el diseño, después a la ejecución, a la municipalidad cuando administró la ejecución, ¿cierto? Al gobierno regional, que el gobierno regional también tiene harto que decir en eso, ¿cierto? Hay varios que salen involucrados y se hacen sumarios administrativos por eso. De hecho, se destituyó a mucha gente por culpa de eso. Y con esa conclusión del catastro de ingeniería de que todo estaba malo, se dio paso a la etapa de anteproyecto de ingeniería. ¿Ya? Y el anteproyecto de ingeniería hace todo el estudio básico, ¿cierto?, del proyecto, el estudio básico a nivel de planimetría, ¿cierto?, porque necesito saber cómo va a estar emplazado mi proyecto, a qué profundidad van los colectores, a qué profundidad están las cámaras, porque con eso yo voy a saber finalmente cuánto es la inversión que voy a tener que hacer. Profe, Dígame. en el estudio también se hace un estudio de rectificar nuevamente el tema de la topografía para ver si es que cambió en algo el terreno. Es que ya la hice previamente, po. La hice en la etapa en el anteproyecto, que es el estudio, ¿cierto? Ahí yo parto con la topografía, es lo primero que analizo. Y finalmente, la conclusión a la que llego con el anteproyecto es la evaluación económica de las alternativas de solución. Pero la verdad es que después no vuelvo a analizar la topografía. De hecho, después cuando entro en ingeniería de detalle, tampoco vuelvo a hacer otra topografía, porque en estricto rigor ya la hice. Y digamos, el sector no va a cambiar considerablemente en su topografía. O sea, No, pero me refiero al proyecto que ya estaba ejecutado y que se está Perdón. volviendo a... Sí. Ya, sí, no, se hace una topografía nueva, sí, sí. De hecho, particularmente en esto, la duda era si el proyecto anterior estaba bueno o no. Entonces hay que hacer una topografía, necesariamente. ¿Ya? Perfecto. Ahora, el proyecto anterior, el que aludía a la empresa que ejecutó, ¿cierto?, que estaba malo, estaba bueno el proyecto. Eso fue parte también del contrato que se hizo con el proyectista que hizo este nuevo proyecto, ya el que lo diseñó. Y él lo analizó y efectivamente el proyecto anterior estaba bueno. O sea, todo este problema que se generó fue de construcción. ¿Ya? Fue un problema, un proyecto mal construido, mal ejecutado, no mal diseñado. Entonces, como les comentaba, en la etapa de estudio, catastro de ingeniería, anteproyecto de ingeniería, conclusión, esta es la alternativa que se tiene que diseñar. Esta es la más rentable, por esto. Esta alternativa pasa a la etapa de proyecto. Y pasa a la etapa de proyecto de ingeniería, y en la etapa de proyecto o ingeniería de detalle, ¿cierto? Ahí se hace el diseño acabado, valga la redundancia en detalle, para que después, posteriormente, pueda ser ejecutado. ¿Ya? Que alguien lo tome y diga, ya, perfecto, excavemos aquí, el tubo está a esta profundidad, tiene esta pendiente, tiene esta longitud, instale. Y vamos un poquito más allá, aquí este tubo va a esta profundidad, hay una cámara, la cámara está a esta profundidad, tiene estas características, y todo eso tiene que estar en ese proyecto de ingeniería. En la especificación técnica dice específicamente cómo debe hacer esa partida. O sea, si la partida es instalación de tubo, en la especificación técnica dice instalación de tubo. La instalación del colector se tiene que hacer de esta forma.
tiene que cumplir con esta normativa, tiene que cumplir con estas condiciones, el tubo tiene que ser de tales características, ¿me siguen? O sea, toda la información, como les digo, tiene que estar detallada en el proyecto. Y junto con el proyecto, que es la parte técnica, para poder ejecutar esto, tienen que venir también los requisitos sectoriales. Por ejemplo, si va a haber una planta de tratamiento, ¿dónde la va a instalar? En este terreno. ¿Y ese terreno quién es propiedad? No, ese terreno es propiedad de su dueño, don Juanito, y lo compró, tiene que comprarlo. Antes de que el Estado me financie el proyecto, yo tengo que cumplir con todos los requisitos sectoriales. Si eso conlleva la compra de un terreno, tengo que comprarlo antes. Ahí es cuando la gente, generalmente los beneficiarios, ellos mismos ponen plata a su bolsillo para comprar ese terreno. O bien, también uno puede gestionar plata por otras vías para poder comprar ese terreno. Hay distintas formas. La municipalidad puede comprarlo también y entregarlo como un usufructo o un comodato a, a la APR, que va a ser el que se va a hacer cargo después del proyecto, ¿cierto? Del funcionamiento. Servicios, vialidad. El Servicio de Salud del Maule, porque aquí estamos trabajando con agua servida. También el Servicio de Salud del Maule tiene que aprobarme el funcionamiento de este proyecto, ¿cierto? Los canalistas. Los colectores van a atravesar canales particulares de regantes, ¿cierto? Por lo tanto, debo pedirle permiso a ellos. Vialidad, no, creo que lo dije ya. Tengo que tener la autorización del Ministerio de Desarrollo Social, que me diga que el proyecto es beneficioso y que puede ser financiado. Tengo después que ir a la mesa de los CORES, ¿cierto? De los coordinadores regionales, para decirles, ¿sabe que este proyecto ya está aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social? Financienmelo. Y ahí ellos lo financian, o no. O sea, capaz que voy a hacer toda esta pega, incluso hasta que me pase el Mideso y los CORES me digan que no, no hay plata. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en este módulo 1, muchachos, ¿ya? Vamos a ver todo esto en detalle, analizarlo, y después vamos a pasar al módulo 2, que es hidráulica de embalse, que no voy a darle ahora mucha explicación de en qué consiste, porque lo vamos a ver en su momento, pero en hidráulica de embalse vamos a conocer cómo es el funcionamiento de un embalse, de una central hidroeléctrica particularmente, ¿ya? Cuáles son los tipos de embalses que hay, los tipos de presa, cómo se conforma, qué obras hay asociadas a un embalse, por qué esas obras, cuál es el funcionamiento, cuál es la lógica del funcionamiento de un embalse, que es súper sencilla, ¿eh? O sea, no sé si han tenido la oportunidad ustedes de ir alguna vez a una central hidroeléctrica, pero son gigantescas. Es un mega proyecto que se demora 10 años por lo bajo en construirse, o sea, son gigantescos. Y técnicamente, o teóricamente, mejor dicho, es súper sencillo el funcionamiento. Es un tema de transformación de energía, ¿no? Utiliza la energía del agua para transformarla en energía eléctrica. Y ese es el funcionamiento no solamente de las hidroeléctricas, también la a carbón, incluso las centrales nucleares funcionan exactamente igual. Que es un fluido haciendo girar una turbina. Y esa turbina genera electricidad. Es lo mismo como funcionan los dínamos de las bicicletas. No sé si ustedes conocen los dínamos, pero tiene contacto con la rueda, hace girar una turbinita, por así decirlo, ¿cierto? Que es la que está en contacto con la rueda, y esa genera, en un generador, genera energía eléctrica. Es exactamente el mismo proceso. Es súper sencillo, teóricamente y técnicamente. Obviamente la construcción es gigantesca. Ya, vamos a ver cuáles son las obras, cuáles son los usos que se le da a un embalse, porque por un lado está la generación hidroeléctrica, pero por otro lado puede estar también el riego y puede estar el consumo, acumular agua para después potabilizarla. Y vamos a ver cuál es la ingeniería asociada, que aquí ya nos vamos a meter en una parte un poquito más técnica, donde vamos a ver principalmente el tema de los datos estadísticos, porque lógicamente, para poder, como todo en la vida, y yo soy súper repetitivo en eso, todo en la vida se trata de oferta y demanda. Y en este caso, la oferta, para poder generar energía eléctrica, ¿quién la entrega? ¿Quién da la oferta? ¿Quién es la oferta?
para generar energía eléctrica. ¿Quién es la oferta? ¿Están ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Pero ¿Quién es la no oferta? sé quién es la oferta. Pero es fácil, pues chiquillos. ¿Qué necesito para poder generar energía hidroeléctrica? Río, ¿Qué trae el río? agua. Agua. Esa es la oferta, la cantidad de agua. Entonces, ¿por qué creen ustedes que los datos estadísticos son relevantes para poder determinar la cantidad de agua? ¿De qué depende el agua en un río? Del clima, de las El lluvias y del descongelamiento. Exacto, exacto, ¿cierto? Y caudal. yo no puedo saber específicamente cuánta agua voy a tener disponible este año. Solamente tengo en mi poder los datos estadísticos, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado en años anteriores? Y con eso yo proyecto cuánta agua voy a tener disponible este año y todos los años futuros, ¿cierto? Para poder decir cuánta energía eléctrica voy a poder generar para satisfacer la demanda, ¿cierto? Que la demanda en este caso son quienes compren esa energía. ¿Me van siguiendo? Que obviamente el sistema interconectado central, que después lo va a distribuir a las casas o al norte a las mineras o a quien sea, pues, va a vender la energía. Entonces, ahí, bueno, vamos a ver más adelante que este tema de la energía hidroeléctrica no es... hay varios agentes que están involucrados ahí, o sea, está la hidroeléctrica, que es quien genera la energía, pero luego ellos se lo venden a través del sistema interconectado central a las distribuidoras. Aquí hay tres agentes claros. Está el que produce, está el que transporta y está el que distribuye. El que produce es la hidroeléctrica, el que transporta es el sistema interconectado central, son los cables, ¿cierto? Cuando uno va por la carretera, ve esas torres gigantes de alta tensión, esas están llevando la energía desde una central hidroeléctrica o de cualquier tipo, ¿cierto? Una central que genera electricidad hacia el sistema interconectado central. Entonces ahí hay dos empresas, hay una que genera, hay otra que transporta. Todo ese cableado, todas esas torres de alta tensión es otra empresa que está involucrada. Lo lleva a este sistema interconectado central y el sistema interconectado central después se lo vende a las distribuidoras, que esas son las que nos cobran a nosotros. La CGE es una distribuidora, ellos no producen energía. ¿Me entienden la diferencia? Sí, profe. Sí, Entonces, para que todo eso exista, necesito saber cuánta agua tengo disponible. Y eso, la única forma que tengo para saberlo es mediante datos estadísticos, que son los que vamos a revisar nosotros. ¿Ya? Junto con esos datos, como yo ahora tengo analizada la oferta, voy a diseñar cómo tienen que ser mis obras, de qué tamaño, porque voy a saber cuánta agua tengo que transportar o cuánta agua tengo que acumular, ¿cierto? Cuánta agua voy a acumular en mi embalse para poder generar energía durante el año, porque tengo que tener, la idea de un embalse es poder retener agua para cuando no tenga agua disponible de forma natural, cuando no llueva, en verano, ¿cierto? Por lo tanto, mi embalse tiene que tener las dimensiones adecuadas para poder retener la cantidad de agua necesaria para después generar energía hidroeléctrica, darle agua a los regantes, darle agua a la gente para que consuma, etc. Por eso que se complican tanto cuando ven los embalses que en invierno están medio vacíos, porque cuando los necesitan, que es en verano, no va a tener mucha agua disponible. Y obviamente, para el que construyó el embalse, para la empresa que lo construyó, a ellos lo que les interesa es vender. Entonces, si no tienen agua, no van a poder vender y no van a poder generar las lucas que necesitan, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver nosotros en estos dos módulos, muchachos. Así que no sé si tienen alguna duda antes de seguir avanzando. No, nada, profe, por acá. Ya. no, profe. Es bien interesante el curso, así que día viernes yo sé que venimos todos ya cansados de la semana, pero les pido que traten de asistir todos los viernes, porque este curso es bien sencillo en cuanto al tema de calificaciones, o sea,
es muy poco probable que me rindan examen, de hecho. ¿Ya? Por lo tanto, aquí este curso no es tan importante el tema de las evaluaciones. Este curso es súper interesante porque yo les voy a mostrar proyectos reales y proyectos grandes. Les voy a contar cómo funcionan estas cosas, cómo se gestan, cómo se diseñan, cómo se construyen, cómo se financian. Y va a ser súper enriquecedor para ustedes que están formándose, porque sale un poquito, aunque a pesar de que vamos a ver harto tema técnico, que es necesario, porque obviamente son construcciones hidráulicas, o sea, tenemos que hablar de lucas, tenemos que hablar de aspectos técnicos, tenemos que hablar de formas de construcción, pero lo importante es quizás, como yo lo veo, es conocer cosas que pocas personas conocen. ¿Ya? Porque no es algo muy común alguien que sepa cómo funciona un embalse, cómo se genera un embalse. O de hecho también cómo se construye un proyecto de alcantarillado, porque ustedes, como le decían hidráulica, y Emerson a lo mejor me habrá escuchado en una de las clases que hice esta semana, eh, eh, cómo se conecta o cómo funcionan, ¿cierto? Los proyectos públicos en este caso en hidráulica lo vemos por agua potable, ¿cierto? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es la lógica? Y como yo les decía en esa clase, eh, siempre, siempre, hagan lo que hagan ustedes en el futuro, van a tener que meterse con agua. Hagan casa, hagan edificio, en lo que sea, siempre van a tener que ver agua. Por ende, este curso le enseña ya aspectos más de pega, ¿ya? Más reales. No es un curso abstracto como la hidráulica, donde uno hace cálculo, diseña, ¿cierto? Bomba y todo el cuento. Acá le van a dar un uso a eso. Entonces, por eso es bien interesante, ¿ya? Entonces, a modo general, lo que vamos a hacer es que primero vamos a estudiar un proyecto sanitario real, que ya el proyecto está diseñado, financiado y a punto de ejecutarse. De hecho, les puedo dar la idea de la licitación para que la revisen. No sé, ¿ustedes han visto alguna vez licitación en...? Sí, profe. Ya, Sí, profe, se no, maneja ahora, se han metido en mercado público, ¿no? en el mercado. Sí, profe. Sí, A ver, hoy no me acuerdo de la idea, pero mariposas, quebrada de agua. A ver si aparece. Multicancha, conservación. No aparece. Somos potable. No me acuerdo de la idea. Ya, a ver, pero tengo que tenerla acá. Denme un segundo. Documento. Ahí está. 4451. Ahí está, 65. No, este es 66. ¿Será este? No, 61. LR. ¿Va? LR20. Ahí está. Aquí están todos los antecedentes. Todos los decretos, planos, planimetría, ¿cierto? Lámina, eléctrico, que nosotros vamos a ver también la planimetría cuando veamos la etapa de proyecto. ¿Ya? Aquí está toda la información de la licitación, del proyecto. Son como 100 archivos más. Especificaciones técnicas, bases, qué sé yo. Y aquí para que me creen, miren. No, el cuadro de ofertas. Aquí está la oferta. Claro Vicuña, 4.313 millones, pero eso es sin IVA. Por lo tanto, por 1,19 adjudicó Claro Vicuña con 5.100 y algo millones. 5.117 parece.
Malpo, que también participó, que cobró 60 millones más caro y perdió la licitación. Y Mauricio Levy, que se barció y estaba cobrando más de 6.000 millones de pesos por la ejecución. De hecho, era plata que no teníamos. Así que obviamente también perdió. Entonces, como les comentaba, vamos a ver todas las metodologías de diseño, que es bien sencillo, insisto, la parte técnica para diseñar estos sistemas. ¿Ya? Así que no es muy complejo el tema del cálculo. Lo más complejo tiene que ver con el emplazamiento del proyecto. Y por otro lado, en el próximo módulo, ¿cierto?, comprender la conformación y el funcionamiento de un embalse mediante la realización de análisis estadístico y de ingeniería para el cálculo de la infraestructura asociada a su diseño. O sea, como en todo, para yo poder diseñar de qué tamaño tiene que ser una obra, tengo primero que analizar, ¿cierto?, en este caso, la estadística, ¿ya? Porque tengo que saber cuánta agua tengo disponible. Como objetivo específico, conocer las etapas de diseño del proyecto sanitario, comprender las metodologías para el diseño de obras sanitarias, ¿cierto? De qué forma, qué metodologías se utilizan para poder hacer el diseño de estas obras, ¿ya? Que obviamente hay formas de diseño, ¿ya? Está estandarizado, hay normativa, que también la vamos a revisar. Vamos a diseñar obras, ¿cierto? O les voy a explicar cómo se diseñan para satisfacer la demanda, porque obviamente la demanda de aguas servidas implica que hay gente conectada al sistema. Y mientras más gente tenga conectada al sistema, mayor caudal de aguas servidas voy a tener. Y ese caudal de aguas servidas tiene que viajar a través de colectores, ¿cierto?, de tubos. Por lo tanto, dependiendo de cuánta gente tengo conectada, yo voy a poder diseñar las obras, pues ese es el nexo que vamos a hacer nosotros en el curso. Y finalmente conocer los requerimientos sectoriales y la postulación para este tipo de proyectos, ¿cierto?, que son proyectos públicos, digamos, representados a través de la municipalidad para poder llegar a su ejecución. Y por otro lado, ¿cierto?, en el módulo 2 vamos a conocer los tipos de presa y por qué son distintas. Hay distintos tipos de presas, están las presas de gravedad, las presas de arco, y por qué se utiliza una o la otra. Infraestructura asociada a la conformación del embalse, qué obras están asociadas, por qué, cuál es su funcionamiento. Evaluar el recurso hídrico, vamos a hacer análisis estadísticos tanto de pluviómetros como fluviómetros. ¿Les suena a ustedes qué es un pluviómetro y qué sería un fluviómetro que miden ambos sistemas? Lluvia, Lluvia, ¿sí? Pluviómetro es lluvia. ¿Y fluvio? caudales, sí, Caudales. arrastre de agua. Caudal, ¿cierto? Del río. Las lluvias que se generan en la cuenca y la cantidad de agua que trae el río. Entonces, con esos datos estadísticos, yo puedo proyectar qué va a pasar los años siguientes. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Hasta la gente del clima hace eso, ¿cierto? Sabe qué temperatura va a haber en una semana más, si va a llover en una semana más o no. Y todo eso es con modelos matemáticos, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Y finalmente, el análisis y el diseño de elementos de infraestructura. O sea, vamos a ver inicialmente las obras que conforman un embalse y finalmente vamos a terminar diseñándola. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la ingeniería sanitaria? Si buscamos una definición de ingeniería sanitaria, yo diría que es todos los procesos y cálculos necesarios para poder satisfacer la demanda de agua, tanto agua potable como aguas servidas de la comunidad. ¿Ya? Porque ingeniería sanitaria no solamente, por la palabra sanitaria, no solamente el alcantarillado. Cuando uno genera agua potable para las personas, también está sanitizando esa agua, ¿cierto? La está clorando, la está pasando por procesos de filtración, cosa que pueda llegar en la mejor calidad a las personas. ¿Ya? Por lo tanto, la ingeniería sanitaria abarca tanto lo que es agua potable como agua servida. Para generar agua potable y tratar las aguas servidas, existe un proceso, ¿cierto?, que es el que está viendo usted en este momento,
y que es el proceso estandarizado, ¿ya? Funcionan todas las plantas de la misma manera. Voy a dibujar para que vayamos viendo cómo es este proceso. Particularmente, el agua viene, puede venir de distintas fuentes, ¿ya? El agua potable puede ser mediante captación subterránea o superficial. Si suponemos nosotros que, por ejemplo, para la ciudad de Talca, como es, tenemos no sé cuántas familias son, creo que somos más de 200.000 habitantes, no recuerdo el número, la verdad. Obviamente la cantidad de agua que tienes que generar para tener agua potable es gigantesca. Es por eso que acá el agua potable se saca del río, ¿ya? Es una captación superficial. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo en planta, ¿cierto? Estamos viendo desde el cielo hacia la tierra, el río, digamos que es este. Y ahí va el caudal, ¿cierto? Va en esa dirección. Este es el río, aquí viene el agua. Por lo tanto, para yo generar agua potable, lo primero que tengo que tener es la fuente, que en este caso es el río, ¿cierto? Que es una fuente de captación superficial, ¿ya? Yo voy a intervenir el río con obras que me permitan encauzar el agua cruda del río hacia una planta de tratamiento de agua potable, o PTAP, ¿ya? Una planta de tratamiento de agua potable. En esa planta yo voy a realizar todos los procesos mecánicos y químicos que me permitan potabilizar el agua. O sea, aquí ¿qué vamos a pasar? Vamos a tener un sistema de filtración para disminuir las cargas del agua bruta, cruda, que tienen, por ejemplo, contaminantes como arsénico, eh, ferromanganeso, ¿cierto? Que son contaminantes que traen las aguas crudas en los ríos. Incluso aquí estamos hablando nosotros que es un río que está a nivel de la ciudad de Talca. Tenemos que pensar que esta agua viene bajando desde la cordillera. Por lo tanto, hay un montón de pueblos, ciudades, que están entre medio en el viaje de esta agua. Pueblos y ciudades que van a contaminar, ¿cierto? Van a pasar animales, van a defecar animales, ¿cierto? La misma gente de estos sectores pueden arrojar contaminantes de distinto tipo. Entonces, tengo que pasar por un sistema de filtros que me permita de forma mecánica eh, digamos, obstruir el paso de estos contaminantes, ¿ya? No sé, pues hay casos de fuentes que traen hasta plomo. El arsénico, por ejemplo, es un contaminante que es tóxico. No sé si fumarán ustedes, pero al lado de la cajetilla dice que los cigarrillos tienen arsénico y que se utiliza de veneno para ratones, ¿cierto? Y, por ejemplo, en ciudades como Coronel, en Concepción, Coronel tiene una carga increíble de arsénico, súper fuerte. Un contaminante súper presente en las aguas. Por eso es que la agua de Coronel son súper complicadas de tratar para poder potabilizarla. De hecho, el agua tiene una tonalidad un poco anaranjada, ¿no? Eso produce también un problema que lo vamos a ver más adelante en el curso de incrustación en las redes de agua potable. Yo recuerdo alguna vez que cortamos una matriz de agua potable para revisarla. Obviamente son matrices antiguas. Y por ejemplo, si la matriz, digamos, era una matriz de ferro fundido, si era así la matriz, originalmente, de un diámetro de 20 centímetros, 200 milímetros, no sé, ese espacio tenía disponible para el paso del agua. Y el resto era pura incrustación de calcio, metales, etcétera, que se van adosando a la pared de la tubería y te va disminuyendo el diámetro, ¿bien? Por un lado te disminuye el diámetro, te genera problemas hidráulicos, ¿cierto? En la tubería, y por otro lado también te contaminan. Tienes que pensar que son calcio,
ferro, manganeso, o incluso hasta biopelículas de repente que se adosan a la tubería. Biopelículas son mohos, ¿cierto? Hongos, y eso obviamente te genera una contaminación. Por lo tanto, el coronel, como les comentaba, que en este caso teníamos ese problema y era súper perjudicial para la salud de las personas. Entonces, el agua tiene que llevar más cloro, como lo que pasa en Santiago, y obviamente no es muy rica. Entonces, cuando pasa por la planta de tratamiento, donde se aplican los filtros y la potabilización mediante el uso de cloro, ¿cierto?, queda para consumo humano. Entonces ahí empieza la distribución del agua, ¿ya?, que es el segundo paso. El primer paso es la captación y producción, que se hace en el río y en la planta de tratamiento de agua potable, y después pasa a la distribución, que la distribución lógicamente son las redes de matrices de agua. Sale de la planta de agua potable y se distribuye en las redes para las casitas, ¿cierto? Se distribuye el agua potable hacia las casas. Las casas consumen el agua potable y luego las desechan al sistema de recolección. Que el sistema de recolección sería en este caso los colectores de agua servida, que son redes paralelas que están en la calle, ¿cierto? La matriz viene generalmente por debajo de las veredas, ¿ya?, más cerca de la casa, y el colector, por lo menos en los sectores urbanos, generalmente pasa por el medio de las calles. O sea, todos han visto las cámaras, ¿cierto?, las tapas de las cámaras que están en la calle, ¿ya? Obviamente pasan por el centro de la calle para que esté lejos de la red de agua potable, porque estamos hablando de que esta va a traer agua servida. Entonces, para evitar contaminación, ¿ya? Las casas entonces se conectan también al alcantarillado mediante las uniones domiciliarias, que las uniones domiciliarias, todas las casas tienen uniones domiciliarias, que es la camarita que está 1 metro dentro de la reja, en su antejardín. Ya hay una cámara ahí, que es por donde pasa toda el agua servida de la casa, y a esa cámara se le llama cámara de unión domiciliaria. Y esa cámara tiene, mediante un colector, está conectada a la red pública, al colector público, que eso se le denomina unión domiciliaria, y que lo vamos a ver ahora en una imagen. Y luego viene, Profe, aquí está dígame, consulta, ¿esa cámara es propiedad de la casa o del sistema? la unión domiciliaria es propiedad de la casa, pero Ya. desde la cámara hasta la red pública es administración de Nuevo Sur. Ellos están obligados a prestar servicio si es que tienen algún problema en esa conexión, desde la cámara que está en la casa hasta la red pública. Así como también Ya. en el agua potable, Nuevo Sur es administrador hasta la llave del varal de bajada. A ver, si nosotros dibujamos un medidor, que lo vamos a ver también en una imagen ahora, viene desde la matriz pública, desde la calle, se conecta y viene el arranque, que se llama. Entra a la casa, aquí está la línea de cierre de la casa, esta es la reja, sube, llega al medidor, ¿cierto? Y luego baja y entra a la casa. Hay una llave en cada varal, generalmente, ¿ya?, que es la llave antifraude y la llave de pasada. Nuevo Sur administra hasta la llave del varal de bajada. O sea, si tienen algún problema en el medidor o en los codos o en la red antes de esa llave de varal de bajada, ustedes pegan un telefonazo a Nuevo Sur y Nuevo Sur tiene que repararlo. Hasta la calle, lógicamente, porque todo esto es administración de Nuevo Sur. Y desde la llave hacia el interior de la casa es problema de la persona, digamos, de la casa, ¿ya?, para que sepan. En el tema de aguas servidas pasa lo mismo. Desde la unión domiciliaria hacia afuera y administración de Nuevo Sur, y de ahí para adentro de la gente. Pero la cámara es parte de la propiedad, porque están obviamente dentro del terreno. Se distribuye el agua, entonces, el agua potable, y luego se recolecta el agua servida mediante colectores, ¿cierto?
recolección y va a parar a una planta de tratamiento de aguas servidas o PTAS, ¿ya? Que es la que va a tratar todas las aguas, va a disminuir la carga de contaminantes, va a pasar por distintos procesos. Está la parte del pretratamiento, ¿cierto? Que es donde va a retener a todas las partículas de grandes tamaños, ¿cierto? En este caso van a ser la basura que viene en el colector, que inevitablemente siempre la gente le echa basura, ¿ya? Ropa, bolsa, etcétera. Lo va a retener, que es la parte de pretratamiento, y va también a bajar la cantidad de grasas que trae las aguas, ¿ya? O sea, está por un lado, el pretratamiento considera la descontaminación de forma mecánica, reteniendo las partículas, ¿cierto?, que están en suspensión. Cuando hablo de partículas me refiero incluso hasta a ropa, ¿ya? Pero para que se entienda. Las partículas en suspensión y disminuye las grasas. Luego, el agua servida, sin estas partículas y sin la grasa, se va al proceso de tratamiento biológico, donde depende de cuál sea el tipo de planta. Si es una planta de lodos activados, ¿ya?, que lo vamos a ver también más adelante, esa planta lo que va a hacer es que tiene bacterias que comen materia orgánica. Entonces, por eso se llama tratamiento biológico. Las bacterias se van a comer toda la carga orgánica de esa agua servida, se van a comer la caca, por así decirlo, ¿cierto? Y van a disminuir esa carga orgánica. Luego viene el tratamiento químico, que se le aplica cloro al agua servida, ¿cierto? Mucho cloro, cosa de que el agua se limpie de todos los contaminantes que quedan. Y luego, como viene el agua muy clorada y no puede ser depositada al río en esas condiciones, se aplica la decloración, que es sulfito de sodio, y que sirve para bajar la carga de cloro. O sea, por un lado le están inyectando mucho cloro y después le están bajando ese cloro, para poder disponer finalmente las aguas servidas tratadas de vuelta al río. Aguas servidas tratadas de vuelta al río. Tratamiento y disposición. A ese proceso entre la planta de tratamiento y el río se le denomina disposición final. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Entonces, ¿cómo se genera un proyecto sanitario? Que eso es como la relevancia, ¿cierto?, de esto que vamos a ver acá, que en este caso tenemos un proyecto sanitario público. Lo primero, como les comentaba anteriormente, es que se requiere una necesidad, o sea, la gente tiene que tener la necesidad, que obviamente la tiene, ¿cierto?, de tener agua potable y agua servida. Entonces, la gente en el sector rural se organiza, ¿cierto?, y genera un grupo que está representado, ¿ya? Créanme que los proyectos de agua potable y agua servida es netamente un grupo de personas que se acercan a hablar con el alcalde y le dicen, ¿sabe qué? Queremos esto. Y el alcalde lo considera o no, depende, y si lo considera, le pide a su unidad de proyecto, que en este caso es la SECPLAC, que es la Secretaría Comunal de Planificación. La SECPLAC va a analizar en primera instancia si es que puede realizarse un proyecto de esta envergadura para la comunidad, si es que lo va a justificar. Y se va a hacer una especie de análisis muy básico. Se va a ir a terreno, se va a ver cuántas casas hay, se utiliza la herramienta que se tiene a disposición, Google Earth, qué sé yo, y se va a ver si es que efectivamente la gente puede o no puede tener, puede optar, mejor dicho, a un proyecto de este tipo. Y con eso, si es que es así, se arma un proyecto que permita, mírenme lo que les voy a decir, se arma un proyecto, la Secretaría de Planificación arma un proyecto que permita financiar al proyecto de ingeniería. O sea, para solicitar los fondos, porque obviamente la municipalidad no cuenta con los recursos técnicos y monetarios muchas veces para poder financiar este tipo de proyectos. Estamos hablando del proyecto, no de la ejecución, estamos hablando del diseño, ¿ya? Contratar a un consultor, a una empresa consultora,
para que diseñe las redes y todo lo necesario para tener alcantarillado o agua potable. Después se contrata, ya cuando ya está el diseño, se consiguen las platas para la ejecución. Aquí nosotros estamos solicitando las platas para el diseño. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se analiza si es que se puede, la SECPLAC analiza si es que se puede o no se puede hacer el proyecto de manera inicial. Si se puede, genera un proyecto para solicitar a distintos fondos, ¿cierto? En este caso, los proyectos sanitarios son financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Comunal, SUBDERE, ¿ya? Que pueden googlearlo ahí, la SUBDERE. Y ellos son los que financian este tipo de proyectos, los proyectos sanitarios. ¿Ya? Tienen un monto tope, o sea, son creo que 1000 UF, son como 300 millones, que te permite pedirle a la Subdere para poder financiar este tipo de proyectos, pero generalmente un proyecto de este tipo te saldrá, no sé, bueno, particularmente el de Mariposas costó como 160 millones y el de Quebrada de Agua, que fue el más barato, costó como 112 millones, si mal no recuerdo. ¿Ya? Por lo tanto, yo como municipalidad hago el proyecto para solicitar plata para después hacer el proyecto de ingeniería. ¿Ya? Entonces digo, mira, le digo a la Subdere, tengo esta situación, le explico, obviamente lo estoy explicando con palabras, pero esto es todo mediante documentación. Tengo este problema, me cuesta esto, para poder hacer el diseño de ingeniería. La Subdere me presta la plata, yo licito esto mediante mercado público, llegan los consultores, a uno adjudica y se empieza el contrato y él realiza el diseño. ¿Ya? Después que él me entrega el diseño, yo ahí tengo el diseño de ingeniería, me entrega el presupuesto de cuánto debiese costar la ejecución de ese proyecto. Y con eso solicito la aprobación al Ministerio de Desarrollo Social, solicito los fondos al FNDR, que es quien financia este tipo de proyectos. ¿Ya? El FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los CORES me aprueban si es que se financia o no, y licito la ejecución. Vienen los contratistas, los consultores son los que hacen el diseño, los contratistas los que construyen, vienen los contratistas, adjudica y empieza la ejecución. Por eso yo les decía, este proyecto viene del año 2014, ya llevamos 7 años y todavía no empieza a construirse. La construcción son 2 años más. ¿Me van siguiendo? Entonces son procesos súper largos. Entonces, como les comentaba, se analiza la necesidad para dar solución, se analiza, ¿cierto?, como Secretaría de Planificación, cuál es la situación sin proyecto y con proyecto. ¿Para qué? Para ver cuál es la rentabilidad que va a tener el proyecto, ¿cierto? La rentabilidad social. ¿Cómo va a beneficiar a la gente? Y con ello, voy a realizar un estudio de demanda para ver cuántas personas se van a satisfacer de un posible proyecto de alcantarillado. Y luego parte todo el tema de pedirle plata a la Subdere y todo lo que yo les comentaba. ¿Ya? Entonces, con todos estos antecedentes, ya el proyecto lo financié para diseñarlo, ¿ya? Y ahora viene todo el proceso técnico. Ya el consultor ya se le entregó terreno, tome, ahí está, aquí están los antecedentes, empieza a trabajar. Y este consultor va a determinar cuáles son las posibles soluciones para satisfacer esa demanda. ¿Cierto? Él va a entregar la oferta. Y esas alternativas se van a avanzar, van a depender de 5 temas muy relevantes que los vamos a ir analizando uno a uno, que son la población, la topografía del terreno, la mecánica de suelos, el monto de inversión del proyecto y los costos de administración, operación y mantenimiento. El monto de inversión, lo que me va a entregar el consultor, él me va a decir, mira, este proyecto ejecutarlo te salen 6.000 millones de pesos. Y yo esa es la plata que voy a pedirle al Estado para poder financiar el proyecto. 6.000 millones. Eso es para construirlo, pero después el sistema, cuando entre en operación, el contratista ya se fue, pues ya hizo su pega, y lo va a administrar la gente, ¿cierto? El mismo APR lo va a administrar la gente del sector. Pero a ellos les va a costar plata administrar esto, porque van a tener que gastar en químicos, van a tener que gastar en energía eléctrica, van a tener que reemplazar equipos cuando se echen a perder,
van a tener que estar limpiando constantemente las redes de alcantarillado. Y eso genera costo, genera trabajo. Y esos costos se distribuyen en la administración, la operación y la mantención. La administración, ¿cierto?, es tener gente pagada que va a administrar el sistema, una secretaria que ella va a llevar el control de cuánto consume el alcantarillado la gente, cuánto cuesta, ¿cierto?, les va a cobrar, qué sé yo. Van a tener operadores que se van a encargar de la mantención del sistema. Y el sistema va a operar, y para operar necesita energía eléctrica, químicos, entre otras cosas. ¿Me van siguiendo? Entonces ahí se le denomina costos de administración, operación y mantenimiento. Y esos costos finalmente se transforman en tarifa, y es lo que les cobran a las personas. Todo esto en conjunto genera el anteproyecto de ingeniería, ¿cierto? Me va a entregar las posibles soluciones. Mira, me va a decir el consultor, tengo estas 3 alternativas para solucionar el problema a la gente. Y yo me voy a ir a analizar el valor actualizado de costos, el VAC, para determinar cuál de ellas es más rentable, que va a ser la más barata. Y la más rentable va a ser la que va a entrar a la siguiente etapa, que es el diseño de ingeniería o ingeniería de detalles. ¿Ya? ¿Dudas? No, Profe, esos términos de mantención también están ahí en la oferta del mercado público, ¿son requeridos? ¿Cómo esos términos de mantención? Por ejemplo, cuando usted nos mostró en el mercado público salían planos y todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Ahí también va información sobre los planes de mantención, de vida útil y de mantenimiento de la obra. No, porque la consultoría tiene que ver con un tema netamente técnico, del diseño del proyecto, pero la mantención me lo va a entregar después el que ejecute. Cuando se ejecuta el proyecto, parte del proyecto considera una etapa de marcha blanca, que se llama. Y en esa etapa de marcha blanca, la empresa administra el sistema. O sea, ellos hacen cargo de todo el proceso. A ver, va a construir la empresa, el contratista va a construir el sistema, ¿cierto? Y lo va a dejar listo. Y él va a decir un día, vamos a cortar como cuando sale en la tele, ¿cierto? Que cortan la alianza, como ya dando pie al funcionamiento de esto, y la gente va a empezar a descargar sus aguas servidas hacia el sistema. Y la empresa va a tener la obligación de estar 3 meses administrando el sistema porque tiene que ver cómo funciona. ¿Ya? Porque recuerden que esto después queda para la administración de las personas de ahí mismo, en un sector rural. No quiero desmerecer, no quiero hacer falta de respeto, pero hay gente que no tiene mucha educación y le están entregando un sistema de alcantarillado, ¿cierto? Que tiene temas técnicos importantes que ellos no conocen. Entonces, en esos 3 meses de marcha blanca, esta empresa, además de administrar y operar el sistema, no le va a cobrar a la gente durante esos 3 meses. Esto es parte de los costos que tiene que asociado a la empresa. ¿Ya? Va a tener que asumirlo ellos. Va a entrar en esa marcha blanca y durante ese tiempo le va a entregar el plan de operación y mantenimiento del sistema a la PR. Los va a capacitar, les va a enseñar a la gente cómo tienen que operar el sistema, qué tienen que hacer en caso que algo falle, etc. Y luego de esos 3 meses la empresa se va a ir y ahí va a quedar el APR a cargo del sistema. Y va a cobrar, y va a mantenerlo, y va a cambiar equipo. ¿Me entienden? Sí, profe. Ya. No sé si hay alguna otra duda. Don Felipe de Universo. no, profe. Lo vamos a dejar Sí, hasta profe, acá vamos bien. entonces. Ya. Próximo viernes vamos a tomar desde esta diapo porque como cada punto ahí dice el por qué, o pregunta por qué, y lo vamos a explicar en la próxima clase, porque estos 5 hitos son relevantes para la conformación del anteproyecto de ingeniería. ¿Ya? Y ahí luego vamos a explicar más en detalle todos los puntos. Eso, nos vemos entonces el próximo viernes. Descansen, que gane Profe, Chile. profe, una consulta. Au. Dígame. Una consulta, profe, que yo le quería hacer unas consultas sobre otro ramo. Ya. A ver, Sobre Emerson,